Bueno, buenos días. Mis compañeros Daniela Peña, Sebastián Hurtado y yo, Daniel Garzón, vamos a presentar el método de ordenamiento Counting Sort. Bueno, ¿qué es? Es un algoritmo de ordenamiento en el cual se cuenta el número de elementos de cada clase para luego ordenarlos. Bueno, este algoritmo es muy interesante porque no usa ningún condicional, a excepción de los bucles. En este caso vamos a usar un ciclo for. Bueno, el algoritmo funciona mejor con una lista larga. Es mejor que los números no se separen mucho entre sí. Por ejemplo, el valor máximo sea de 10 y el mínimo de 1, aunque se tenga 10.000 entradas. Bueno, el primer paso consiste en hallar el intervalo dentro del que están los datos a ordenar, es decir, hallar los valores mínimo y máximo. Después se crea un vector de números enteros y a cada elemento del vector se le da el valor 0. Luego de esto, se recorre todos los elementos del vector a ordenar y se cuenta el número de apariciones de cada elemento. Bueno, para ver esto de una forma más gráfica, entonces tenemos este como nuestro vector de entrada y primero se calcula el número máximo de dicho vector. En este caso, el número máximo es 4. Posteriormente, se crea un arreglo de los números desde 0 hasta el número máximo y se inicializa en 0. Luego, se empieza a contar la cantidad de veces que aparece dicho número en el vector. En este caso, 0, podemos ver que aparece un total de 5 veces. Seguidamente se hace con el 1, que aparece 3 veces, el 2, que aparece 4 veces, el 3 que no aparece y el 4 que aparece 2 veces. Esto siempre se hace hasta el número máximo. Posteriormente se realiza la impresión. ¿Cómo se realiza la impresión? Se empieza por el primer número, la primera posición del vector y se imprime la cantidad de veces. Entonces el 0 se imprime 5 veces, el 1 3 veces, el 2 4 veces, el 3 no se imprime y el 4 se imprime 2 veces, lo que da como resultado el vector ordenado. Este es el código que se usó, tiene como entrada el vector y el número máximo. Se inicializa un vector auxiliar del tamaño máximo más 1, porque digamos en el anterior caso, que era 4 el número máximo, las posiciones son de 0 a 4. Se inicializa el vector auxiliar en 0 y en estos for se empieza a contar. Entonces acá se inicializa el contador en 0 y vamos revisando. Recorremos todo el vector y vemos si es igual a la posición i. Tantas veces esté la posición, tantas veces se cuenta. Y eso se agrega en el vector auxiliar. Acá se creó un ejemplo con un vector de 10 posiciones y se llenó con los números de 0 a 9 y se halló el número máximo. Acá tenemos el vector que debemos ordenar, como vemos es de 10 posiciones y encontramos que el número mayor en dicho vector era 9. Después se empieza a contar cuántos ceros hay, cuántos unos y así hasta llegar al número 9, para posteriormente imprimirlo de manera ordenada. Acá tenemos el código que se usó. Podemos hacer un ejemplo con 15 valores y el tamaño entonces sería de 0 hasta 14. Los números del vector serían de 0 a 14. Al correr el programa, pues va a ser un poco más lento porque se realizan las impresiones. Podemos ver que este es el vector a ordenar, cuyo valor máximo es 11, por lo tanto acá llega hasta 11, y se empieza a contar también la cantidad de veces que aparece cada número. Acá tenemos los resultados y posteriormente se realizan las impresiones de dicho vector. Así es como se ordena el vector en el modo Counting Sort. Bueno, ya pasando a la complejidad del algoritmo, pues podemos ver que acá el mejor caso sería O de n más k, el peor caso sería O n más k y el medio caso O de n más k. Siendo n el número de elementos a ordenar y k el tamaño del vector auxiliar.
Es decir, o sea que no existe un mejor y peor caso. O sea, todos los casos se tratan iguales. Como se mencionó anteriormente, el algoritmo que estamos identificando es el counting sort. Y lo que vamos a hacer a continuación es compararlo con el algoritmo burbuja. Tenemos que determinar cuál es más eficiente en estos casos. Entonces, como se puede observar, tenemos un arreglo con una cantidad de datos específicos, tanto para el counting sort como el burbuja. La toma de datos comienza a partir de 1000 valores en el arreglo. Luego se tomaron respectivamente 5000, 100.000, 500.000 y 1.000.000 de datos. A cada uno de estos datos se le tomaron 10 tiempos y estos 10 tiempos se promediaron respectivamente. Entonces, como se puede observar en las dos tablas, se logró determinar que el counting sort tiene un mejor tiempo de ejecución con respecto al algoritmo de burbuja. Ahora si miramos la gráfica de comparación entre el algoritmo de burbuja versus el counting sort, logramos determinar que a medida que tenemos mayor cantidad de datos, el tiempo de ejecución por parte del algoritmo de burbuja aumenta considerablemente con respecto al counting sort, como se puede observar en la gráfica. Entonces, el algoritmo de burbuja se representa por la línea naranja y el counting sort es representado por la línea azul. En el algoritmo burbuja se determina que el tiempo de ejecución es mucho mayor en la toma de datos con respecto al counting sort. Ahora si miramos en la gráfica, con 1.000.000 de datos en el algoritmo de burbuja, logramos alcanzar tiempos superiores de 350.000 milisegundos. Sin embargo, si miramos en el counting sort, el tiempo máximo de ejecución con 1.000.000 de datos fueron de aproximadamente 760 milisegundos. Es por esto que el algoritmo counting sort es mucho mejor que el burbuja en estos casos. Bueno, el algoritmo counting sort tiene ciertas limitaciones al usarse. Por ejemplo, solo ordena números enteros, no vale para ordenar cadenas y es completamente desaconsejable para ordenar números decimales. Dentro de lo teórico se puede, pero se deberían crear tantas matrices como cantidad de decimales hay entre dos números, por lo cual se lo volvería muy ineficiente. La otra limitación es si el rango entre el mínimo y el máximo es un número muy grande. Un ejemplo, digamos, tenemos una lista de 1000 elementos y el número mayor es 1.000.000. Tocaría crear un vector hasta 1.000.000 solo para ordenar 1000 datos, lo cual demuestra una ineficiencia grande. Bueno, ya para terminar están las conclusiones. Y pues como se pudieron dar cuenta, este algoritmo no usa ninguna condición, por lo que es bastante rápido. Esto es posible ya que el tipo de elementos de la lista es limitado, en el cual sería números enteros. Este algoritmo está diseñado para ordenar un conjunto de números repetidos con rapidez y también tiene la restricción de que solo puede ser aplicado en elementos en un intervalo de a lo más k elementos. Bueno, una desventaja de este algoritmo es la necesidad de almacenar muchos datos en memoria. Y ya, ahí están las referencias. Ya, gracias.